Quiera el Señor estén todos bien. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, el capítulo número 2, y vamos a leer los últimos 3 versículos del 16 al 18. Hebreos, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice ahí la palabra de Dios: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor. Hemos estado viendo las razones por qué Él se hizo menor que los ángeles. Ese es el tema que el autor tiene aquí en este capítulo número 2. El capítulo número 1 tiene que ver con la condición del Hijo de Dios actual. Ahí Él aparece como el gran vencedor, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero aquí en el capítulo número 2 lo que tenemos es la humanidad del Señor Jesucristo. Y el autor está tratando de demostrar a los destinatarios de este libro que, si bien es cierto, Jesús murió de una forma tan vergonzosa, Él había muerto y resucitado. Y para poder hacer esto, siendo Dios, tuvo que hacerse hombre para poder ser redentor y salvador. Los judíos no aceptan que el Mesías muera, y el autor en este libro va a mostrar la necesidad de un Salvador siendo Dios, y para eso tenía que hacerse hombre y entregar su vida de la forma tan cruel como lo relatan los evangelios. Hoy día vamos a ver que otra de las razones por las cuales Él se hizo hombre, menor que los ángeles, es para darnos socorro como misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahí en el versículo número 16 dice que ciertamente no socorrió a los ángeles. Y en el versículo 17 dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y comienza el autor aquí a mostrarnos el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Y es la primera vez que se menciona este concepto aquí en el versículo 17. Y va a aparecer 17 veces este vocablo sumo sacerdote, y es el único lugar en la Biblia donde se habla de este ministerio del Señor Jesús. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo nunca se refiere a Jesús como sumo sacerdote, solamente este autor nos habla de este oficio de el Señor Jesucristo. Y el verso 16 dice que Él se hizo hombre no para socorrer a los ángeles, ¿no? Está claro ahí en el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles caídos no tienen perdón. La obra de la redención no es para auxiliar a los ángeles, porque ellos pecaron desde un estado de santidad. Y parece ser que los ángeles, después que fueron creados, tuvieron un tiempo de prueba irreversible. Los que siguieron a Satanás quedaron para siempre como ángeles caídos, los demonios, y los ángeles obedientes a Dios quedaron como ángeles escogidos. Así aparece en la palabra de Dios. Y además, fundamentalmente, es al hombre a quien Dios colocó como Señor de todo lo creado. El socorro al hombre es porque Dios tiene en mente
retomar el plan suyo de colocar al hombre como Señor de todo lo creado. Por eso dice aquí en el verso número 10 de este capítulo 2, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y esta conveniencia tiene que ver con la verdad de que Dios no miente. Dios dijo que el hombre iba a ser Señor de todo lo creado y a Dios le convenía, le era necesario entonces retomar ese plan y lo va a hacer a través de su Hijo y mediante su muerte. Por eso Él viene a socorrer a la descendencia de Abraham, nos dice el verso 17. Ahora, perdón, 16. Ahora, este vocablo, socorrer, es muy interesante su significado, que quiere decirnos aferrarse a alguien para sacarlo de un peligro. Ese vocablo significa aquello. Y el Hijo Eterno tomó la naturaleza humana para liberarnos del desastre en que Adán incurrió. Y este socorrer entonces ocurre cuando Cristo se encarna. Él adopta, toma la naturaleza humana de la descendencia de Abraham. Entonces, este vocablo, socorrer, significa echar mano. Él no echó mano a la naturaleza de los ángeles. Él echó mano a la naturaleza de la simiente de Abraham. Él socorrió o tomó la naturaleza humana para poder ser nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22 dice que la salvación viene de los judíos, porque Cristo tomó una naturaleza de la descendencia de Abraham. Y además, la Biblia dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, sino de uno, no las simientes en plural, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Gálatas 3:16. Y esto lo hace para ser semejante a sus hermanos. Por eso dice el verso 17 aquí de Hebreos 2, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y se está refiriendo a la descendencia de Abraham. Entonces, aquí tenemos en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo. Este verbo debía ser es una obligación que había de parte de Dios, porque Él se comprometió a colocar a un hombre como Señor de la creación. Y Cristo viene a cumplir ese propósito. Y para eso Él tenía que ser semejante a sus hermanos. Él no se hizo semejante a los ángeles. Volvemos a repetir esto. Porque un ángel redentor no nos habría servido. No podemos imitar el ejemplo de un ángel. Tenía que ser un hombre al cual podamos imitar. Para poder simpatizar, se requería ser de la misma naturaleza que nosotros los hombres. Supongamos que un hombre hecho de hierro o de latón se presenta como el Mesías. ¿Podría simpatizar con nuestros pulmones cansados o con nuestros huesos doloridos? ¿Podría entender qué es estar enfermo o debilitado? Imposible, no podría, ¿no es cierto? Porque es de hierro. Entonces, quien nunca ha conocido la experiencia humana no puede ser un sumo sacerdote. Quien no conoce la pobreza no puede simpatizar con los pobres. Ahora, Jesús fue un hombre real que escogió nacer como un bebé y vivir en la pobreza, en una familia humilde y pobre. Y qué hermoso es verlo a él como hombre en la palabra del Señor, experimentando todas las necesidades de un ser humano.
¿Recuerdan ustedes cuando el Señor va a Samaria y dijo que le era necesario pasar por ese sector? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era la hora sexta. Y viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y ahí está el Señor cansado, sentado al lado de ese pozo, como un hombre sencillo, experimentando sed y cansancio. Él tuvo hambre, tuvo sed, lloró, se cansó, se indignó, se entristeció, incluso gimió en su espíritu y en su alma al ver la incredulidad de la gente. Y también nos dice la palabra de Dios en estas emociones tan humanas que el Señor experimentó, gimió en su espíritu, dice Marcos 8:12, ¿ya? Es decir, en su ser, porque él tenía su propio espíritu, su propia alma. También Marco nos habla y nos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando estaba allí en Getsemaní. De manera que él tuvo un cuerpo real, de carne y sangre, donde él iba a ser molido por nuestros pecados. De manera que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si Jesús hubiese sido un ángel y usted le hubiese dicho estoy cansado y estoy triste, no habría podido entendernos, porque nos habría dicho como ángel, yo nunca he sentido tal cosa. Si usted le dice a un ángel, estoy cansado de ser tentado y vengo a ti para que me ayudes, te diría, yo nunca he sido tentado, porque los ángeles son espíritus puros, no pueden identificarse con nuestra debilidad y con nuestro pecado. ¿Ya? Entonces, por esa razón, el Señor socorrió, tomó un cuerpo, una naturaleza humana. Y nos dice aquí en Hebreos, capítulo número 2 y el verso número 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Este vocablo sumo en hebreo, el vocablo sumo que aparece aquí en el idioma hebreo, significa grande. De manera que lo que tenemos aquí es gran sacerdote. Jesús, el Señor Jesucristo, es el gran sumo sacerdote. No hay más grande que el gran sacerdote. Eso significa esta expresión sumo sacerdote. ¿Ya? Y Él es grande por cómo obtuvo esta salvación, cómo se planeó esta salvación y cómo la ejecuta. Bueno, hay tres cosas que se nos dicen aquí de Jesús como sumo sacerdote. Nos dice que Él es misericordioso en el verso 17, nos dice que es fiel y nos dice que puede socorrer. La misericordia tiene que ver con nosotros, como Él tiene amor a la miseria nuestra. Y su fidelidad, como vamos a ver, tiene que ver con Dios, como Él fue en todo fiel a Dios. Él tomó humanidad y aprendió a vivir como uno de nosotros y vivió en condiciones peores que cualquiera de nosotros. Hoy día todos nosotros vamos a dormir en una cama confortable, con una almohada, pero Él, como hombre, no tuvo estas comodidades. De manera que Él puede identificarse muy bien con todo lo que nosotros podamos vivir. Además, la Biblia dice que Él aprendió la obediencia. Pero como dice en el capítulo número 5 de Hebreos, y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, es un título divino, Dios el Hijo, por lo que padeció, aprendió
la obediencia. Ahora, él como Dios siempre fue obediente, pero como hombre tuvo que aprender la obediencia, y la obediencia hasta la muerte. Y en ese sentido, él fue perfeccionado, dice el verso 9 del capítulo 5, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra perfeccionar no es que él aumentó su conocimiento en la obediencia o en santidad, porque él es sin pecado. La idea de perfeccionar tiene que ver con equipado. Estaba equipado ahora mediante su experiencia humana y su obediencia hasta llegar a la cruz. Estaba equipado para entender este proceso de la obediencia, y su misericordia entonces es para nosotros, para que podamos ser obedientes imitándole a él. Podría entonces él darnos socorro, o puede él darnos socorro, a pesar de que es un Dios que es fuego consumidor, a pesar de que él es el Dios eterno, por el solo hecho de haberse hecho hombre y vivir nuestra humanidad, él puede condescender con nosotros, compadecerse. Por eso volvamos al capítulo número 2, donde estamos, y dice en el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado. Fíjese que nosotros somos tentados y difícilmente llegamos a padecer, muchas veces cedemos a la tentación. El Señor sufrió siendo tentado, ¿ya? Él padeció. Es poderoso para socorrer, dice aquí. No está diciendo este texto que es poderoso como Dios, sino que es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y por qué es poderoso para socorrer? Porque él también fue tentado, pero sin pecado. Ahora, usualmente cuando nosotros somos tentados, y a veces podemos caer y ceder en el pecado, lo que hacemos es huir del Señor, porque creemos que no nos va a entender, nos sentimos sucios, y en lugar de venir al Señor, lo que hacemos es huir de Él, cuando Él no quiere que hagamos eso, porque Él es capaz de entender cualquier sea nuestro pecado, porque fue hombre. Por eso nadie más es capaz de entendernos como lo puede hacer el Señor. Leamos también en Hebreos capítulo número 4 y el versículo número 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y saben, hermanos, que Él conoce de primera mano todas las pruebas que podamos vivir. El vocablo compadecerse aquí, en el verso número 15 del capítulo 4, no significa sentir lástima, sino una profunda solidaridad. Este vocablo, compadecerse, significa simpatizar con toda posible aflicción. Y saben, hermanos, ni siquiera nuestro pecado a Él lo puede alejar de venir en nuestro auxilio. Cada vez que nosotros estamos en aprietos, en pecados, incluso cuando hemos incurrido en el pecado, Él inmediatamente está dispuesto para venir en nuestro auxilio. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tendemos a alejarnos de Él, pero Él quiere acercarse. Y Él siempre nos tratará con paciencia, con misericordia. Y Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos, nunca a rechazarnos. Por eso la invitación en el verso 16 es acerquémonos.
pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación esta. Esta no es una invitación para el que no ha pecado, es una invitación para el que está siendo tentado, incluso que ha pecado. Acércate, cualquiera sean tus problemas, porque el Señor sabe muy bien lo que es ser tentado. Ahora volvamos a Hebreos, capítulo número 2 y el verso número 17. En la segunda parte del verso 17 dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Ya? Fíjense que aquí el autor nos está explicando una de las razones fundamentales de un sacerdote. Un sacerdote es un representante del hombre ante Dios. Tenía que ser hombre. Por eso es una aberración lo que en el mundo católico se hace de tener sacerdotes, porque un sacerdote, como lo es el Señor Jesucristo, no tiene sustituto. Él ha recibido un sacerdocio inmutable, dice el capítulo 5 de Hebreos. ¿Y qué significa inmutable? Significa intransferible. El sacerdocio del Señor no se puede transferir porque Él sigue vivo. De manera que el sacerdote es un representante del hombre ante Dios y principalmente un representante de Dios ante los hombres. Ese sacerdote tiene que ser Dios y ningún ser humano cumple esa condición. Ese sacerdote tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Ninguno de nosotros cumple, ningún ser humano tiene esas características. Aquí dice que tenía que ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ya vimos el concepto misericordia, que tiene que ver la representación del hombre ante Dios. El Señor es fiel, perdón, es misericordioso sumo sacerdote porque Él nos conoce como hombre. Pero ahora está la otra cara de la moneda. Fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa esto? En lo que a Dios se refiere. Tiene que ver con la actividad que tenía el sumo sacerdote en antaño, en el régimen de la ley. Era garantizar por sacrificios que Dios estuviese en medio de su pueblo. Vamos a ir a Levítico en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 26. Levítico 26 y el verso número 11. Dice Dios, y pondré mi habitación, mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este es un deseo sustantivo de Dios. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento que aquel verbo se hizo hombre o se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben ustedes, hermanos, que ahí donde estoy citando en el Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y el verbo habitó, es tabernaculó entre nosotros. A eso había que ser sacrificios. Y una sola vez al año, el sumo sacerdote tenía que hacer todo un ritual de sacrificios para permitir la permanencia de Dios entre su pueblo. Y eso tenía que hacerlo una vez al año, en lo que se conoce como el día de la expiación, o como lo llaman los judíos, el famoso Yom Kippur.
Y el sumo sacerdote tenía que ser fiel en estos sacrificios exigidos. El sumo sacerdocio de Cristo no solamente tiene que ver con la misericordia hacia nosotros, sino que principalmente para que Dios pueda estar con nosotros. Antiguamente esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Vamos ahora a Levítico 16. Levítico 16, en el verso número 11. Aquí está Aarón, el sumo sacerdote. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y leamos también el verso 34. Dice el verso 34: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esto era un estatuto, un mandato perpetuo cada año. No podía pasar que se omitiera esta jornada. Ya se hacía una vez al año todo este ritual de sacrificios. ¿Para qué? Para que Dios no los abominara, no los vomitara por los pecados propios de cada uno de los israelitas. Y esos becerros, esos carneros que había que sacrificar, ese macho cabrío que había que ofrecer, precisamente son aspectos de la obra de Cristo cuando Él se ofrece como sacrificio perfecto. Ahí el becerro que se sacrificaba, acompáñeme en el versículo 3, aquí en Levítico 16, se ofrecía un becerro, en el verso 13 se especifica, Levítico 16, 3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. El becerro representa el sacrificio completo de Cristo en olor fragante a Dios el Padre. Ese animal tenía que ser sacrificado y quemado completamente. Pero también se menciona aquí un carnero. Y el carnero, recuerda usted cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y lo detiene el Señor y le dice que no lo haga, y detrás de Abraham había un carnero. Y eso nos habla de sustitución. Abraham toma ese carnero y lo ofrece en reemplazo de su hijo Isaac. Y Cristo hace esto. Él es el sustituto por nuestros pecados. Pero no solamente había un becerro y un carnero que se ofrecía en el día de la expiación. Habían 2 machos cabríos. Versículo número 15, dice el verso 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo,
y llevará la sangre detrás del velo adentro, hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahí está, uno de los carneros tenía que ser sacrificado y su sangre era llevada adentro, al igual como se hacía con la sangre del becerro. Y en el verso 22, el verso 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, porque eran dos machos cabríos. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra habitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Uno de los machos cabríos era sacrificado y el otro quedaba vivo y se iba hacia el desierto después que Aarón colocó sus manos sobre él y confesó sus pecados. Este aspecto de estos dos machos cabríos también lo cumple Cristo. En primer lugar, el carnero que muere representa a Cristo hecho pecado por nosotros. Y el macho cabrío vivo que se dejaba ir al desierto representa a Cristo hecho maldición por nosotros. Todos esos aspectos los cumple nuestro bendito Salvador. Todo esto lo satisfizo el Señor Jesús fielmente. Y ahora Dios puede vivir entre sus redimidos. ¿Se fija? El Señor es sumo sacerdote en lo que respecta a Dios. Aarón tenía que hacer esto para garantizar la presencia de Dios en medio de Israel. Cristo cumplió esto fielmente. Entonces, la fidelidad, volvamos a Hebreos capítulo número 2, versículo número 17, cuando se dice ahí, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, no es fidelidad hacia nosotros, es fidelidad hacia Dios. Porque primero que nada, el sumo sacerdote debía ser enteramente fiel a Dios. Y este es un principio fundamental en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Y este es el principio de la fidelidad del sumo sacerdote a Dios. Es algo que va a seguir en el capítulo 3, que no lo vamos a ver hoy día, pero les voy a mostrar el tenor de esto. Sigamos en el capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí se está hablando de la fidelidad del Hijo de Dios como sumo sacerdote a Dios, el que le constituyó, igual que como lo hizo Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ya? Este concepto entonces de la fidelidad, del cumplimiento cabal de todo lo que Dios requería para que su presencia estuviese en medio de hombres pecadores, Cristo los satisfizo y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y Dios puede habitar entre nosotros. Ese es uno de los propósitos más grandes de la redención de Cristo. No solamente para hacer posible que el hombre llegue a ser el Señor de la creación mediante Jesucristo, hombre, sino también para que Dios habite entre nosotros. Por eso cuando termina el libro, la revelación del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 21, tenemos
la conclusión de toda la obra de Cristo. Capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Levítico 26? Que todos los sacrificios que Aarón hizo era para que Dios habitara entre Israel y no los abominara. Bueno, Cristo cumplió esto para todos los creyentes, para todos los que hemos depositado nuestra fe en Él. Y Dios finalmente va a tabernacular, vivir entre los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ese tabernáculo es la ciudad celestial donde Dios va a estar con los hombres, con los redimidos, ¿ya? Qué maravilloso plan que llegó a su cumplimiento completo mediante la obra del Señor. Por eso dice el versículo 22 de Apocalipsis 21, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ya? Y ahí está Dios viviendo mediante su Hijo entre los hombres. Fidelidad a toda prueba para Dios. Y esto es un aspecto muy importante también para nosotros. Quien es fiel primero a Dios puede ser fiel a los hombres. Si usted quiere ser útil, si usted quiere ser usado por Dios en su servicio a otros, usted primero tiene que ser fiel a Dios, así como lo hizo nuestro bendito Salvador. Volvamos a Hebreos capítulo número 2. Dice en el verso número 17 al final, verso 17 al final, para expiar los pecados del pueblo. Este concepto de expiación que leímos en Levítico tiene que ver con quitar el pecado del hombre y hacer posible la limpieza también del corazón del ser humano y de todo lo que Adán dañó tras su caída y su desobediencia. El concepto de expiar está en esos dos carneros que eran ofrecidos en el día de la expiación. Uno de ellos moría representando la verdad de que Cristo fue hecho pecado por nosotros, y el otro carnero quedaba vivo, donde Aarón confesaba los pecados de todo el pueblo y era llevado al desierto. Representa ese carnero vivo la maldición que llevó Cristo sobre él, expiando nuestros pecados. Esos dos aspectos están en la expiación, la expiación de los pecados del pueblo. Gracias a Dios, hermanos, que el concepto de expiación también significa quitar de los ojos de Dios el pecado, no solamente de nosotros. Así como Aarón colocó sus manos sobre el carnero llevando todos los pecados del pueblo, lejos de ellos, también, hermanos, Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Este aspecto de la expiación es doble, satisfaciendo al ser humano pecador y a Dios. Y nunca más Él se acordará de nuestros pecados. Nos dice en el capítulo 8 de Hebreos, capítulo 8 del libro de Hebreos, dice en el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias
¿por qué seré Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Por qué? Porque Él ha echado en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice Miqueas 7:19. El Señor ha hecho posible esto. También en el capítulo número 10 del libro de Hebreos, vamos ahí, capítulo número 10, versículo número 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este concepto de expiación entonces está reflejado en primer lugar con esto. Dios quita nuestros pecados, los lleva lejos, ya no se acuerda más de ellos, ¿ya? Pero también está el concepto aquí también en el libro de Hebreos, el concepto de que el pecado ha sido quitado de en medio. Leamos en el capítulo número 9, el pecado ha sido quitado de los ojos de Dios, que veía a la humanidad sumida en el pecado. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahí no está hablando en plural de pecados, sino de el pecado, de la mancha que produjo la caída de Adán. Manchó el honor de Dios, manchó el trono de Dios. Y esto era una vergüenza de la cual el diablo acusaba a Dios de este aparente fracaso. El pecado quedó quitado. Y por eso Satanás no puede reclamar muerte y condenación para el que ha creído, porque el pecado ha sido quitado de en medio. ¿Por qué dice de en medio? Entre Dios y todo lo creado, incluyendo al hombre, ha sido quitado. Dios ya no ve a la humanidad como la veía antes. Dios ve ahora a todo el género humano posible de salvarse si obedecen al Evangelio. Todo aquel que puede creer en Cristo puede ser salvado y tener el perdón de todos sus pecados. Entonces la expiación está hecha. Volvamos a Hebreos, capítulo número 2, en el verso 18, ahora dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí está terminando el autor, el capítulo número 2, con la evidencia de por qué Jesús fue hecho menor que los ángeles. ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? Para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer. Fíjese que aquí el vocablo socorrer es distinto del vocablo socorrer que aparece en el versículo 16. En el versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El vocablo aquí de socorrer en el verso 16 es echar mano. Pero acá en el verso 18 es otro el significado del vocablo socorrer. Aquí el vocablo socorrer es venir en ayuda. Allá en el 16 es echar mano de la naturaleza humana. Jesús echó mano de la naturaleza humana para hacerse hombre y morir por nuestros pecados.
Ahora aquí el socorrer en el versículo 18 tiene que ver con el auxilio que puede dar a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Él es poderoso para socorrer. Y sabes, hermano o hermana, cualquiera sea el problema que tú tengas, si tú clamas al Señor, Él te ayudará. Como le dije anteriormente, muchas veces cuando nosotros pecamos o caemos o cedemos a la tentación, lo que hacemos es escondernos del Señor, porque nos sentimos sucios, manchados. Pero no hay que hacer eso, no hay que huir del Señor. Hay que venir a Él porque Él está dispuesto a ayudarnos. Y aquí el hecho de que Él es poderoso no es porque sea Dios, sino porque Él pasó por tentaciones. ¿Ya? Siendo tentado, Él padeció. Él sabe lo que es estar bajo la prueba de la tentación. ¿Usted recuerda cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y viene el diablo a tentarlo? El Señor padeció, porque el Señor no era de hierro, no era un Superman, era un hombre sujeto a tentaciones semejantes a las nuestras, pero sin pecado. Él nunca pecó. Pero la tentación que sufrió de parte de Satanás le hacía sufrir, como también la tentación que sufría estando entre los hombres que venían a preguntarle cosas para ver si se equivocaba o no. Lo tentaban para ver si realmente mantenía su santidad, su control, si no se enojaba de lo que ellos decían. Y en una ocasión el Señor dijo: ¿cuánto tiempo debo soportarlos a ustedes? Sí, el Señor muchas veces se enojó. En una ocasión se indignó, dice la Biblia, cuando traían a los niños para que los tocasen y se los prohibían. Los discípulos le prohibían a los padres que trajeran a los hijos. El Señor se indignó de eso. Rabia. ¿Cómo es posible que ustedes, niños, es santas, pero le hicieron padecer al sentirlas? Entonces, en nosotros, que estamos sujetos a tantas emociones, y muchas veces nuestras emociones no son santas, sino que ofendemos. Cuando uno siente rabia, ofende, grita, dice groserías, daña a la otra persona. Bueno, el Señor entiende eso. Él no dañó a nadie, Él no ofendió a nadie, pero el proceso de la tentación, Él lo entiende. Así que no tengas temor. Muchas veces uno dice: bueno, el Señor fue tentado, pero no pecó. ¿Cómo Él me va a comprender a mí que yo peco? Bueno, mucho más te puede entender y me puede entender a mí, porque Él sabe lo que es ser tentado y conoce hasta dónde llega la maldad de la tentación. Y conoce al tentador, al diablo, y sabe lo que es estar bajo prueba. Entonces no tenemos que escondernos. No tenemos por qué huir de Dios cuando Él está esperando, el Señor está esperando que acudamos a Él, porque Él es poderoso para socorrer, para ayudar, para venir en auxilio. Eso es lo que significa la palabra socorrer. ¿Mm? ¿Recuerda usted cuando Pedro pidió al Señor caminar sobre las aguas? Porque el Señor venía caminando cuando se originó esa gran tormenta en el mar de Galilea, y los discípulos tuvieron miedo y Él les dijo: no temáis, yo soy. Entonces Pedro le dijo: Señor, manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. El Señor le dijo: ven. Entonces Pedro, mirando el fuerte viento y las olas, se hundió. Y inmediatamente el Señor
Después que Pedro gritó, sálvame, el Señor lo socorrió. Extendió su mano y tomó a Pedro y lo sacó de hundirse. Y esto es lo que hace el Señor cuando uno pide auxilio. ¿Mm? Él puede socorrer a los que son tentados. Él no los desprecia. No vayas a pensar tú que porque te portaste mal, porque tuviste un mal pensamiento, porque pecaste, cediste a la tentación, no vayas a pensar que el Señor te va a rechazar. No, Él está dispuesto. Él es misericordioso, es compasivo, porque Él sabe la fragilidad nuestra. Y aún más, Él es nuestro abogado. ¿Mm? Ahora, el apóstol Juan nos enseña y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque a veces uno es poco sincero. No, si yo no he pecado, no es para tanto. Y barremos bajo la alfombra. Cuando sí hemos pecado. ¿Ya? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué le hacemos a Él mentiroso? Porque Él murió por nuestros pecados. De manera que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, reconocer, Señor, yo he pecado. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. También Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el abogado. Un abogado es uno que viene al lado de uno para asesorarlo con alguna injusticia. Y esto lo hace el Señor Jesucristo. Él viene a nosotros para ayudarnos y representarnos delante de Dios, porque el acusador lo único que puede hacer, no nos puede quitar la salvación, pero nos puede acusar de que hemos pecado. Y el Señor presenta sus credenciales como Salvador y Él dice, Él es mi hijo o ella es mi hija. Y el Señor nos defiende. ¿Mm? Esto es muy importante en este ministerio del Señor como sumo sacerdote, el interceder por nosotros. Por eso aquí en Hebreos, capítulo número 7 y el versículo número 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ya? Y el verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, constantemente, todos los días, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que significa interceder? Venir en auxilio, socorrer, ayudarnos, orar por nosotros. Y saben, hermanos, que lo que el Señor está haciendo por ti, por mí, orar. Un hermano decía, si tú escuchas a Jesús orando en la pieza de al lado por ti, ¿qué harías tú? Uno diría, bueno, ¿cómo? ¿El Señor está orando por mí? Sí, eso el Señor hace. El Señor está orando por ti. Él intercede, pidiendo que tu fe no falte, que sigas adelante, que tú le reconozcas como el ayudador tuyo, porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, hemos llegado al final del capítulo número 2. Vamos a dejar hasta ahí
su palabra, la palabra del Señor, y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias que Él es misericordioso sumo sacerdote y fiel sumo sacerdote en lo que a ti respecta. Él satisfizo todo lo que tú necesitabas para poder habitar en medio de nosotros, para ser nuestro Dios, para habitar con nosotros, para venir a nosotros. Gracias que Cristo cumplió todo aquello. Y gracias, nuestro Dios, que Él expió nuestros pecados, los llevó y quitó también el pecado de en medio. Así tú ahora nos puedes soportar, ayudar y bendecir. Gracias, nuestro Dios, que tú eres un Dios cercano, no lejano, sino un Dios amoroso, bendito, que es fuego consumidor, pero que puede vivir con nosotros, porque Cristo nos acercó con su preciosa sangre a ti. Bendice tu palabra en cada corazón, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.